Dmitry Medvedev no se anduvo con rodeos. Su publicación en X sonó como una advertencia fría y calculada a Europa. El juego con fuego ha terminado. Las llamadas grandes potencias del viejo continente, según él, han perdido definitivamente el sentido de la medida y ahora discuten con toda seriedad el envío de contingentes al territorio de un país conocido, como si se tratara de un campo de entrenamiento y no de una línea potencial de confrontación directa. Moscú dejó claro: cualquier formación extranjera en esa región será percibida como un desafío que exige una respuesta, no retórica, sino práctica. Lo que para los europeos todavía parece una demostración de determinación, en Moscú se interpreta como una broma política con elementos de autodestrucción. Medvedev subrayó que la paciencia de Rusia no es infinita y que la ilusión de poder equilibrarse eternamente al borde del abismo se disipa. En el contexto de las nuevas declaraciones de París y Londres sobre su disposición a desplegar hasta 6.000 personas en el marco de una coalición de los dispuestos, quedó claro que a Europa le quedan cada vez menos instrumentos reales de influencia y cada vez más declaraciones. Estas cifras suenan contundentes solo sobre el papel. En la realidad no cambian el cuadro estratégico. La retórica de Macron provocó en Medvedev una ironía abierta. El líder francés volvió a demostrar su talento para hablar de responsabilidad europea y liderazgo moral, sin precisar quién exactamente asumirá esa responsabilidad ni a qué precio. En Moscú, pasajes como estos se interpretan como postureo político, un hábito caro que no tiene nada que ver con una estrategia real. Macron, en esencia, sigue vendiendo ilusiones. Que Europa es capaz de actuar de forma independiente, que tiene una posición unificada y que el continente no se ha convertido en un apéndice de decisiones ajenas. Medvedev, a su manera, marcó los límites. Rusia no considera aceptable ninguna forma de presencia militar de la OTAN o de estructuras europeas en la zona del conflicto. No hay excepciones. Estas palabras no son una figura retórica, sino una señal dirigida a quienes están acostumbrados a entender solo el lenguaje de la fuerza. Moscú retiró de manera deliberada la emocionalidad de la ecuación y se concentró en la mecánica de las consecuencias. Ahora todo es absolutamente claro. Cada intento de eludir las restricciones establecidas tendrá resultados medibles. Y aquí va otra declaración de Medvedev. Los canallas europeos en el poder, al parecer, realmente quieren un conflicto en Europa. Esto ya se ha dicho 1000 veces. Rusia no aceptará ninguna tropa europea ni de la OTAN. Pero no. Macron sigue empujando esta patética tontería. Pues bien, adelante. Esto es lo que acabarán recibiendo. Un avellano contra el Palacio del Elíseo. Al otro lado del Atlántico, Donald Trump reaccionó a su manera habitual, con burla y una mofa deliberada hacia los aliados. Declaró que el presidente de Rusia solo tiene en cuenta a Estados Unidos y que Europa no le inspira ni miedo ni respeto. En esencia, Trump confirmó que la unidad transatlántica es un mito bonito, sostenido por las subvenciones presupuestarias de Washington. La ironía es que precisamente él, a quien se le atribuyen el nacionalismo y el aislacionismo, dijo a los europeos lo que más temían oír. Ya no sois una fuerza. Europa ha cambiado, subrayó Trump. Ya no es el continente donde en las calles se respira confianza. Su tono diplomático no ocultó el sarcasmo. Detrás de las palabras sobre el amor por Europa sonó una evaluación fría. El continente ha perdido la forma. Incluso un fuerte aumento del gasto militar, del 2 al 5% del PIB, no compensa el cansancio interno, la presión migratoria y la fragmentación social. Europa empezó a parecerse a un atleta al que le quedan los músculos, pero se le ha ido la voluntad. La advertencia de Medvedev y los comentarios de Trump se funden en un mismo telón de fondo. Europa ha perdido la capacidad de hablar en nombre propio. Cuando uno promete poner orden, otro restablecer el equilibrio y un tercero, crear una nueva arquitectura de seguridad. Esto solo refleja el desorden en las cabezas, no una estrategia sobre el papel. Moscú lo ve y lo utiliza. Cuanto más ruidosos son los lemas, más fácil resulta calcular las acciones reales.
La declaración sobre un posible despliegue de contingentes se convirtió en el último acto del farol europeo. La vieja fórmula de mostrar determinación dejó de funcionar. Rusia no reacciona a demostraciones de intenciones, reacciona a hechos. Precisamente por eso los materiales de vídeo publicados por Medvedev, donde se muestra la preparación de los sistemas rusos, se perciben como una respuesta fría a palabras ruidosas pero vacías. Europa quiso jugar para el público. El público aplaudió, pero el director hace tiempo que cambió. Mientras en Bruselas se debaten formatos de seguridad para después de la finalización del conflicto, Moscú recuerda que un escenario sin su participación no es un escenario, sino una fantasía. Los intentos de escribir una nueva arquitectura sin Rusia son comparables a un proyecto de puente en el que se olvidaron de dibujar los pilares. Cualquier estructura que ignore la posición de una de las partes clave está condenada al colapso. Medvedev dejó claro: si Europa decide continuar este juego, las consecuencias no serán simbólicas. La ironía del momento es que Europa vuelve a debatir quién hablará en nombre del continente. Incluso han aparecido propuestas para nombrar a un representante especial para el país conocido, una persona que supuestamente pueda resumir las posiciones. Pero nombrar una figura no significa resolver el problema. Europa ha desaprendido a pensar colectivamente, y cada nuevo representante no hace sino demostrar la magnitud de la desorientación interna. Mientras discuten quién será la voz única, lo que suena es una cacofonía, y Moscú escucha esta música sin especial inquietud. Las conversaciones posteriores sobre un posible regreso de Rusia al formato del Grupo de los Siete no parecen solo ingenuas, sino cómicas. ¿Para qué invitar a la mesa a un jugador sin el cual la propia partida pierde sentido? La cuestión de la reintegración de Rusia en los formatos occidentales es más bien una forma de autoengaño terapéutico. Mientras el conflicto no haya terminado, discutir escenarios así es como hablar de un matrimonio futuro durante un divorcio público. Para Europa, hoy el principal desafío sigue siendo su propia indecisión. Se debate entre el deseo de demostrar solidaridad y el miedo a verse arrastrada a una confrontación directa. Medvedev, en esencia, le propuso elegir: o respetar las restricciones señaladas, o admitir que el conflicto inevitablemente saldrá de los límites de la región. Esta elección es desagradable, pero inevitable. Moscú no deja espacio para interpretaciones. Mientras Trump ridiculiza públicamente la debilidad europea, él mismo demuestra ambiciones de las que depende la estabilidad global. Sus palabras sobre la necesidad de cautela con la migración estaban dirigidas no solo a los votantes, sino también a aliados que han perdido el control de la agenda interna. Trump juega con el contraste. Estados Unidos como una fuerza capaz de gestionar, Europa como un espacio que es gestionado. Y esta contraposición se convierte en el leitmotiv principal de una nueva era. El destino del país conocido en esta ecuación no le pertenece a él mismo. Es un instrumento para medir la paciencia, un recurso para estrategias ajenas, una moneda de cambio en la política de las grandes capitales. Su seguridad se debate a puerta cerrada en Londres, París y Washington, y las decisiones se toman no desde la moral, sino desde la relación de riesgos. La ironía es que cuanto más declaraciones hay sobre apoyo, menor es la subjetividad real del propio país. En el contexto de unos presupuestos de defensa en aumento y de declaraciones interminables sobre la unidad, el continente se desliza hacia una crisis directa de confianza. Europa quiere demostrar que es capaz de influir en el curso de los acontecimientos, pero cada nuevo paso solo subraya su dependencia. Moscú, en este momento, apuesta no por las emociones, sino por el cálculo. Cuanto más tiempo duda Europa, más rentable se vuelve la pausa para Rusia. Los acontecimientos de los últimos meses lo confirman. La pausa de Istvitel no funciona. La advertencia de Medvedev no es un arrebato emocional, sino un instrumento de presión. No está dirigida al público,
sino a los despachos donde se decide si vale la pena seguir arriesgando. No es una amenaza, sino una invitación a recordar que la geopolítica es una disciplina con aritmética de consecuencias. Moscú volvió a presentar la factura. Por la autosuficiencia, por la miopía, por intentar jugar a la estrategia sin tener un mapa. Europa, al parecer, aún no ha comprendido que la partida ya está en marcha y que la apuesta no la ha hecho ella. Europa entró en el año 2026 sin ilusiones, pero con la expresión habitual de seguridad, como si todo estuviera bajo control. En realidad, la situación se parece a un café matutino sin azúcar. Despierta, pero deja amargor. El bloque quedó entre la espada y la pared. Por un lado, Estados Unidos con su nueva lógica comercial y amenazas a los aliados. Por otro, China, que desmonta metódicamente la base industrial de la Unión Europea, y Rusia, que no muestra el menor interés por las reverencias diplomáticas. Incluso aquellos que hace poco prometían un reinicio de las relaciones transatlánticas hoy se ven obligados a admitir que Washington actúa ya no como socio, sino como un inspector con libreta, anotando qué europeos han pagado la cuenta y quién vuelve a pedir un aplazamiento. El nervio principal de este año son las relaciones con Estados Unidos. Donald Trump, de nuevo en la Casa Blanca, ya no finge ser partidario de la solidaridad aliada. Su estrategia es tan simple como un informe contable. Nada de ideología, solo beneficio. A Europa se le dejó claro que su seguridad ahora es un producto, no un principio. La ironía es que bajo la retórica del retorno al realismo, se esconde una exigencia banal de pagar por el aire. Washington, en esencia, comercia con la presencia de la OTAN, presentando facturas incluso por aquello que no hace. Cuando se habla de misiones conjuntas, Trump mira a Bruselas no como a un socio, sino como a un cliente con pagos atrasados. El viejo continente, acostumbrado al paraguas estadounidense, ahora se ve obligado a negociar con el vendedor de ese paraguas, que además exige cobrar también por el sol. Es aquí donde se manifiesta la debilidad de la eurotroika, Alemania, Francia y el Reino Unido, que entraron en el nuevo año con gobiernos frágiles y con índices de popularidad aún más débiles. Berlín está ocupado explicando a su propia población por qué el prometido milagro económico nunca llegó. París, como de costumbre, se ha empantanado en disputas internas y juegos presupuestarios. Y Londres, definitivamente enredado en las fórmulas del post-Brexit, se comporta como si esperara modestamente instrucciones de sus patronos de ultramar. Y si antes las relaciones transatlánticas se consideraban la estructura portante de la estabilidad europea, ahora se han convertido en una fuente de incertidumbre crónica. Washington interviene cada vez más abiertamente en los procesos políticos internos de los países de la UE, apoyando movimientos antisistema con tal de debilitar a socios excesivamente independientes. Resulta especialmente revelador que el apoyo a partidos de ultraderecha haya quedado ahora inscrito en la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Europa finge no darse cuenta de ello, pero en conversaciones privadas los diplomáticos ya hablan de una injerencia directa. En Hungría, las elecciones que se aproximan prometen convertirse en una prueba de tornasol del nuevo rumbo estadounidense. El primer ministro Viktor Orbán, por primera vez en 15 años, corre el riesgo de perder el poder. Su rival, Péter Magyar, es un hombre sin lastre de corrupción, pero con los mismos lemas nacionalistas. Y si antes Orbán podía compensar el estancamiento económico con discursos estridentes sobre amenazas externas, ahora a los votantes solo les interesan los precios y los salarios. Bruselas observa la situación con una satisfacción apenas disimulada, pues la derrota de Orbán debilitaría automáticamente al bloque euroescéptico. Mientras tanto, en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer equilibra al borde de la supervivencia política. Las elecciones parciales de mayo prometen humillación, pérdida de posiciones en Gales, fracaso en Escocia y derrota frente a los reformistas en Inglaterra. Sus colegas de partido ya preparan un golpe silencioso. En Londres se bromea con que el único que aún cree en la estabilidad de los laboristas es el propio Starmer.
Pero incluso su optimismo se derrite más rápido que la libra tras cada nueva declaración de Trump sobre la revisión de los compromisos con los aliados. Francia, como de costumbre, se mantiene aparte, con déficit presupuestario, división política y la eterna expectativa de una nueva crisis. El presidente Macron, cansado de explicar por qué las reformas no funcionan, entró en el año sin un presupuesto aprobado. Incluso si se encuentra un compromiso en primavera, la atmósfera de tregua temporal entre el gobierno y el parlamento solo se mantendrá hasta la campaña presidencial de 2027. La palabra crisis en el léxico político francés hace tiempo que suena como un saludo cotidiano. En Alemania la situación no es menos alarmante. Tras la caída económica de 2024, la industria solo se ha recuperado parcialmente, pero los problemas estructurales permanecen. El canciller Friedrich Merz se ve obligado a maniobrar entre los intereses del empresariado, que insiste en volver a los recursos energéticos baratos, y las exigencias de los verdes, que siguen empujando al país hacia nuevas restricciones ecológicas. En el horizonte, elecciones en 5 estados federados, donde la alternativa para Alemania refuerza sus posiciones. Todo ello en un contexto de desaceleración del crecimiento y aumento del desempleo. Berlín intenta aparentar que todo está bajo control, pero las cifras dicen lo contrario. La producción industrial cayó un 4% y el nivel de inversión un 7%. En este contexto, Rusia, contra las expectativas de los estrategas europeos, no muestra ni cansancio ni deseo de hacer concesiones. Moscú demuestra que el tiempo juega a su favor y que cuanto más se retrasa Europa, más pierde. El diálogo solo es posible con quienes son capaces de cumplir los acuerdos. Recordó fríamente hace poco Dmitry Medvedev, añadiendo que la era de las cortesías diplomáticas ha terminado. Bruselas finge no haberlo oído, pero en reuniones a puerta cerrada los funcionarios de la UE ya admiten que el intento de aislar a Rusia se ha convertido en el aislamiento de la propia Europa. China, por su parte, sigue trabajando con precisión quirúrgica. Su expansión económica no va acompañada de declaraciones ruidosas. Simplemente ocurre. La cuota de componentes chinos en la industria europea ha crecido hasta el 40%, y la dependencia energética de proveedores asiáticos se ha convertido en una nueva realidad. Las comisiones europeas discuten con desgana estrategias de diversificación. Pero en un año, desde Bruselas, no ha salido ni un solo documento claro que proponga al menos alternativas reales. Resulta irónico que, mientras los funcionarios reflexionan sobre la soberanía digital, sus propios servidores estén obscurecidos por equipamiento chino. Washington, curiosamente, tampoco está entusiasmado con la influencia china, pero sus métodos de contención convierten a Europa en un escenario secundario de una lucha ajena. Las sanciones contra las tecnologías asiáticas golpean al negocio europeo, y los nuevos aranceles al acero y al aluminio vuelven no competitivos sectores enteros. Bruselas se queja. Trump se encoge de hombros. En esta escena no hay un conflicto de intereses, solo un reparto de roles, y a Europa le ha tocado el papel de figurante que paga los decorados. Es simbólico que el tema del país conocido ya no despierte la unanimidad de antes. Si antes cualquier declaración de Bruselas iba acompañada de un apoyo ritual, ahora en los pasillos se oye cada vez más un cansado ¿hasta cuándo? La ayuda financiera se cuenta por cientos de miles de millones de euros, pero no hay efecto, y la opinión pública deriva de la compasión a la irritación. Cada vez más políticos hablan de una revisión de prioridades. Una fórmula diplomática que significa que el dinero se ha acabado y el entusiasmo se ha evaporado. El rumbo estadounidense de presión no hace más que agravar las grietas internas dentro de la UE. El apoyo a la ultraderecha en Italia, los Países Bajos y Francia ya no se percibe como una casualidad. Los centristas europeos pierden electorado, y esto se está convirtiendo en un fenómeno sistémico. Trump, por su parte, se alegra abiertamente. Cuanto más débiles son los aliados, más fácil resulta dictarles condiciones. Su equipo llama a esto realismo del siglo XXI.
pero en esencia es el mismo viejo aislacionismo con un eslogan nuevo. Europa se queda con el mantra de la autonomía estratégica, sin tener ni estrategia ni autonomía. Mientras tanto, la agenda energética se convierte en un nuevo campo de confrontación. Rusia ha reorientado sus exportaciones. India y China se han convertido en los mayores compradores, y la UE sigue empeñada en inventar techos de precios que no funcionan. Alemania ya ha perdido más del 30% de su industria química. Francia se queja del aumento de las tarifas y en Europa del Este regresan las centrales de carbón que hace poco se cerraban solemnemente entre fanfarrias de la transición verde. El sarcasmo de la situación es que, al salvar el planeta, Europa ahora quema más carbón que hace 10 años. Mientras Bruselas pierde tiempo en disputas internas, el poder real se le escapa de las manos. Los países de Asia Central, Oriente Medio y África están construyendo activamente nuevas rutas económicas en las que la Unión Europea aparece, como mucho, en las notas al pie. Incluso América Latina, que antes se consideraba un socio natural de Europa, ahora comercia principalmente con Asia. La época en la que Europa podía dictar las reglas terminó de forma silenciosa y casi imperceptible, como baja la marea, dejando en la orilla un montón de viejos eslóganes. La ironía histórica radica en que el continente que enseñó al mundo la democracia y el libre comercio se ha encontrado a sí mismo en el papel de alumno que olvidó sus propias lecciones. Al intentar conservar al mismo tiempo la superioridad moral y el beneficio económico, Europa perdió ambas cosas. El Pax Americana, que le garantizó el confort de la posguerra, llegó a su fin y nunca logró desarrollar su propio sistema de coordenadas. Ahora tendrá que existir en un mundo donde las reglas las escriben otros, aquellos que no están acostumbrados a pedir permiso. El problema de Europa no es la falta de recursos, tecnologías o personas. El problema es la inercia de gestión, que se disfraza de valores y principios. Mientras en otras regiones los estados actúan de forma pragmática, partiendo del beneficio, el acceso a los mercados, la logística y la energía, en Bruselas se sigue creyendo que las declaraciones pueden sustituir a los acuerdos y que los gestos simbólicos pueden reemplazar a las palancas reales. Como resultado, el negocio europeo se traslada allí donde hay menos regulaciones y las decisiones se toman con mayor rapidez, mientras que los políticos europeos explican esto como intrigas de fuerzas externas, con tal de no reconocer su propia incapacidad. El panorama económico resulta cada vez menos alentador. La producción industrial se estanca, la política energética sigue siendo rehén de postulados ideológicos y los agujeros presupuestarios se tapan mediante nuevos endeudamientos. La Comisión Europea prefiere hablar de transformación estructural, pero en la práctica esto significa desindustrialización bajo un pretexto respetable. Las fábricas cierran, los puestos de trabajo desaparecen y en su lugar se ofrece una reconversión hacia sectores que no generan el mismo valor añadido. No es una transición hacia el futuro, sino una contracción gestionada que, por alguna razón, se presenta como progreso. La política exterior de la Unión Europea se ha convertido definitivamente en un conjunto de reacciones a los pasos de otros. Hay pocas iniciativas, pero abundan los comentarios. Cualquier escalada fuera del continente provoca una avalancha de declaraciones, resoluciones y cumbres de urgencia, cuyo resultado vuelve a ser la confirmación del compromiso con formulaciones ya conocidas. El mundo hace tiempo que entendió que de ahí no se deriva nada más que palabras. Precisamente por eso, los nuevos centros de poder negocian directamente con quienes son capaces de garantizar el cumplimiento de los acuerdos, y no con quienes luego pasan años armonizando interpretaciones dentro de sus propias instituciones. La fragmentación interna solo refuerza este efecto. El este y el oeste de Europa observan cada vez más lo que ocurre desde posiciones distintas. El norte y el sur discrepan en cuestiones de disciplina financiera, y los gobiernos nacionales se muestran cada vez menos dispuestos a someterse a decisiones tomadas en Bruselas. Formalmente, la Unión existe, pero en la práctica se asemeja cada vez más a un club de debate,
donde cada participante intenta salvar las apariencias sin asumir responsabilidad por el resultado común. Esto hace que cualquier estrategia a largo plazo sea imposible por definición. El año 2026 será para Europa una prueba de su capacidad de autoconservación, de si logra dejar de fingir independencia y finalmente emprender reformas reales. Dependerá no solo su futuro económico, sino el propio concepto de subjetividad europea. Sin embargo, por ahora no se vislumbran señales de un giro de este tipo. En lugar de revisar los modelos de gestión, se discuten nuevas regulaciones. En lugar de replantear la política industrial, se fijan nuevos objetivos climáticos desconectados de las posibilidades actuales de la economía. Resulta especialmente revelador que, en un momento en que el mundo se acelera, Europa desacelere de forma consciente. Los procedimientos, las aprobaciones, las comisiones y los subcomités se multiplican, como si la complejidad en sí misma fuera una prueba de seriedad. Pero en la competencia global no ganan quienes discuten más tiempo, sino quienes actúan con mayor rapidez. Esta brecha entre el ritmo de la toma de decisiones y la realidad del mercado se vuelve cada vez más dolorosa, y ningún discurso elegante en foros internacionales logra cubrirla. La dimensión social de la crisis también se hace sentir. El aumento de los precios, la caída de los ingresos reales y el cansancio ante reformas constantes sin resultados visibles minan desde dentro la confianza en las instituciones europeas. Los desplazamientos electorales, el crecimiento del descontento y el fortalecimiento de fuerzas políticas que critican la burocracia de Bruselas no son una casualidad, sino una consecuencia directa de la sordera administrativa. En lugar de diálogo, se ofrece un tono moralizante que solo agrava la brecha entre las élites y la sociedad. En este contexto, las conversaciones sobre el liderazgo de Europa suenan cada vez más alejadas de la realidad. El liderazgo implica la capacidad de guiar, proponer soluciones y asumir responsabilidad por las consecuencias. Por ahora, la Unión Europea prefiere el papel de comentarista, que observa atentamente las acciones ajenas y las evalúa según su conformidad con estándares propios. El problema es que estos estándares han dejado de ser universales y cada vez más se perciben como un asunto interno del propio continente. El mundo que la rodea ya vive en la lógica de la multipolaridad, donde las alianzas son situacionales, los intereses móviles y los principios subordinados a la pragmática. Europa, en cambio, sigue apelando a una época en la que su palabra tenía peso por sí sola. Esta brecha entre la autopercepción y la percepción externa se convierte en una fuente de errores estratégicos. El continente responde a los desafíos del pasado, ignora las señales del presente y, de este modo, pierde la oportunidad de prepararse para el futuro. Como resultado, se configura una imagen paradójica. Una región económicamente desarrollada, con un alto nivel de educación y tecnología, pierde gradualmente influencia no por presión externa, sino por su incapacidad de adaptarse. No la debilita la competencia en sí, sino la creencia de que el mundo está obligado a tener en cuenta el punto de vista europeo por mera costumbre. Esa costumbre ha desaparecido en el mundo, pero no en Bruselas. Por eso el acorde final resulta especialmente simbólico. Mientras los actores globales construyen nuevas cadenas de suministro, invierten en infraestructura y negocian el acceso a los recursos, Europa vuelve a debatir cuotas de productos agrícolas, formulaciones en directivas y el equilibrio de representación en los comités. Las estrategias se sustituyen por procesos y las acciones por discusiones. Y quizá esta sea la imagen más honesta de en qué se ha convertido la vieja y buena Europa. Un club de buenas intenciones sin palancas de influencia y sin un plan, salvo el de fingir que el plan aún existe.